Bueno, pues seguimos aquí en Centauros de la Alcarria, en la parte de podcast, en la que vamos a diseccionar a tope esta película del año 2001, ¿verdad? En la que Iván es un auténtico experto y vamos a entrar, por supuesto, en esta sección de spoiler total. Si alguien no ha visto la película pues, y quiere verla y no quiere saber de qué va, pues que no nos escuche claramente porque vamos a contar todo de la película, todo. Oye, Iván, ¿por qué? Pues son ¿Por múltiples qué? razones, ¿no? Podríamos decir que es una ecuación en mi vida por lo que me ha llevado a hacer el TFG de Donnie Darko. Y es que al final es una peli que desde el primer momento que la vi me gustó. Eso ¿Y para cuándo la empezar. viste? Porque tú, cuando se estrenó la película, que No, fue en el claro. 2002 aquí en Yo España, la vi tú tenías en... una edad muy tierna Sí, que posiblemente no hubieras entendido nada, además. Pues, hombre, Donnie Darko. no hace mucho. Yo la vi hace a lo mejor unos 6 años, cuando estaba en segundo de bachillerato. Pues en un momento muy... Pues Donnie Darko, ¿no? Muy buena edad. Muy buena edad para ver esa película y pues yo la vi por esa época, que es en la época en la que ya tenía muy claro lo que quería estudiar, que era comunicación audiovisual y dedicarme al mundo del cine y tal, y la verdad que me maravilló. Y sí que también es una época en la que me empezó a interesar mucho el tema de la filosofía, que es una de las razones por las que he elegido también esta película, porque tiene una gran implicación filosófica. Y la verdad que a la hora de hacer el TFG tenía clarísimo que quería hacer un análisis, no sabía si de película, de algún personaje, y estaba entre dos, esto no sé si decirlo, estaba entre Donnie Darko y hacer un análisis de True Detective de la primera temporada. Que eso que ayer hablábamos, hay Bueno, mucha relación entre sí, los personajes principales. Entre Rascal, el personaje de Matthew McConaughey, sí. y Donnie Darko hay... Bueno, True Detective da para mucho también. Sí, A sí, mí, desde luego, yo creo que llevan 3 temporadas, sí. si no me equivoco. Por cierto, hay una cuarta que se va a estrenar dentro de poco. Sí. Y a cuál mejor, porque a mí, desde luego, la No, primera... Yo me quedo con la primera. La primera, pero las otras también, ¿eh? O sea, que ojo con eso, porque yo la primera mantenía ese tono tan siniestro, ¿no? Que a mí me impresionó tanto, pero luego las otras que yo esperaba a lo mejor que iban a decaer, o que luego también son tremendas, ¿eh? Para mí la primera es sin duda la mejor por la capacidad que tiene de sugerir. No solo lo que te muestra, sino todo lo que te imaginas que hay detrás de lo que te ha mostrado. Entonces, esos cultos, ese encima, esa ambientación en el pantano, pero bueno, nos vamos La yendo. ambientación rural, a mí ese country noir que representa, a mí me Pero entusiasma. es que tú coges esa América profunda y le metes un culto como satánico o de secta ahí debajo y te imaginas algo todavía más profundo en esa América cultura esa América profunda en la que puede haber cualquier cosa oculta Más en cualquier asqueroso lado. aún, más Claro, cenagoso, ¿no? Es una realidad claro. cenagosa. Bueno, la grúa al final era como una especie de cueva, ¿no? Con el tío este, era algo Era muy sí, místico muy todo. místico, sí. Muy de cine negro y muy místico a la vez. Y yo creo que es algo que en el resto de temporadas de True Detective no está y a mí es que me encandiló de la primera. Bueno, Pues, Donnie Darko es una película que tiene muchas facetas, ¿no? muchísimas. Porque es al mismo tiempo una película de institutos, es una Sí, película de una historia de amor también, es un relato de una enfermedad mental, es, una sí, película de viajes en el tiempo, es sí, muchas cosas. es fantástico, es ciencia ficción, Sí, es cine científico, es cine político también. O totalmente. sea que hay muchas cosas, ¿no? Dentro es también una mofa a los predicadores, al fanatismo fundamentalista, en este caso no religioso, pero sí sobre ese tipo de cosas. Es muchas cosas, ¿no? De todas estas facetas, Iván, ¿cuál te parece a ti la capital, la fundamental, la nuclear de la película? Sería difícil aplicar alguna, pero como he hecho bien en mi TFG, hay una corriente de pensamiento que critica mucho todo este conjunto de cosas que plantea Donnie Darko, que es el nihilismo, que es en lo que se ha centrado mayoritariamente mi TFG. Y es que es una corriente que critica, pues lo que tú has dicho, por así decirlo, sublevación,
es que no sé cómo explicarlo. El personaje que hace Patrick Swayze en la película, este Sí, gurú de la este autoayuda, predicador es un este predicador, predicador. estos estatutos sociales, hostia, critica tantas cosas, cuestiona el libre albedrío, ¿no? Hasta qué punto somos libres en la sociedad, critica tantas cosas, habla de tantas cosas, las crisis existenciales que tiene, pues, que suelen tener las personas en su vida, que por eso creía que era una buena forma de llevar mi TFG, ¿no? Por ese camino. Y sí que es verdad que pues todo lo que tú has dicho lo analizo a fondo en el trabajo fin de grado y no me podría quedar con una. O sea, está todo muy desglosado y pues eso, ahora iremos hablando un poco de Oye, Iván, ¿y serías tú capaz de contarnos de qué va la película? Una sinopsis, porque yo una soy sinopsis. totalmente incapaz Una de contar de sinopsis. qué va la A película, porque ver, si empiezas a contar la película tiene claro. tantas ramificaciones, tantas cuestiones, que en absoluto es una película lineal que te lleva por un camino más o menos trillado, porque podríamos decir, no, es la historia de un estudiante Claro, una que, sinopsis comercial, no, pero sí. pasan tantas cosas que haznos si puede ser una sinopsis. ¿De qué va Pues Donnie Darko? así brevemente es un adolescente con, pues que tiene problemas mentales, aparentemente, tiene unas crisis existenciales con las que tendrá que lidiar a lo largo de la peli, en la que se le plantean pues muchos asuntos, como ya hemos dicho, como el amor, la crítica está a la autoridad. Y pues esto pues se mezcla un poco pues con temas como la predestinación, que está muy presente, que se me había olvidado comentarla. Y básicamente Donnie Darko es eso, es el viaje de un adolescente en sus crisis mentales y existenciales y en las que pues a lo largo de la peli pues se le plantean ciertas situaciones que tendrá que afrontar. O sea, yo la verdad que no he podido verla como la habéis visto vosotros ahora recientemente, así que me voy a aferrar a la validez de los recuerdos vagos, ¿vale? De que lo importante perdura. Pero yo recuerdo que la película empezaba con un accidente de un avión que se caía un motor que casi mataba a Donnie Darko. Bueno, eso es una cosa que Ah, sucede no al principio exactamente de la Sí. película, sino ya avanzado y, metraje. y él más o menos tiene la sensación de que en 28 días se va a acabar el mundo. Sí, él tiene pues unas visiones con un conejo imaginario que se llama Frank, que pues le advierten de un inminente fin del mundo, por así decirlo, entre comillas, que no se deja claro realmente a lo largo de la película qué significa el fin del mundo como tal, porque no lo aclaran en ningún momento. Pero sí que es verdad pues, que se enfrenta a situaciones en las que pues, parece que todo está, lo que te he dicho, predestinado. Y él Claro, es como que intenta esquivar Claro, esos... él tiene unas crisis de sonambulismo, ¿no? Sí, Y en una de esas crisis de sonambulismo tiene la aparición de ese amigo suyo, que es Frank, que en realidad es alguien disfrazado de conejo, sí, y le dice que quedan 28 días para un suceso que no queda claro, pero que sí que presentimos todos que va a ser catastrófico, ¿no? Y eso además aparece tatuado, grabado en su antebrazo, cuando él despierta por la mañana en el campo de golf, aparece ahí grabado, ¿no? Esos 28 días y unas cuantas horas, cuantos minutos y unos cuantos segundos desde ese momento, ¿no? Por cierto, 28 días que son los días en los que se desarrolla la película, sí. son estos 28 días, ¿no? Y después él descubre cuando vuelve de ese campo de golf que ha caído en su casa, en su habitación, el motor, la turbina de un avión a reacción y que ha caído ahí, y ha destrozado el tejado y si hubiera estado en su cuarto hubiera fallecido, ¿no? Que su sonambulismo y posiblemente esa atracción que ha sufrido por su amigo conejo Frank, pues le ha salvado de la Sí. muerte, ¿no? Ahí empiezan las causalidades, por así decirlo, ¿no? Un poco ese juego de determinismo, de destino, de si está todo escrito. y de hecho luego había como un momento en el que a él le sale una especie de agujero de gusano del pecho o algo Sí, así, es ¿no? que eso puede tener múltiples interpretaciones. Claro, yo a lo largo del análisis que he hecho, al final he intuido que ese como conducto, él le llama lanza,
le llaman las lanzas que salen del pecho. Ese conducto lo intuyo como un poco como las necesidades del ser humano, ¿no? Porque si te fijas en cada uno de los personajes en los que les sale pues esta cosa del pecho, pues o sea, le dirigen a sitios muy básicos, como a su padre cuando estaban ahí en una escena viendo un partido de fútbol, su padre le dirige pues a la nevera, ¿no? A coger una cerveza, porque la familia de Donnie pues es una familia muy tradicional, americana, por así decirlo. No es ninguna excentricidad ni nada en particular, es muy normal. Y pues yo intuyo así, como las necesidades que tiene el ser humano de las que no puede escapar. Porque a él hay un momento en el que le está llevando por una fiesta y le sale la lanza. Sí, y ahí pues, lo más interesante de eso yo creo que es los personajes secundarios a dónde les lleva cada una de esas lanzas, que es lo que te digo. Y para mí yo lo interpreto, porque es que tiene tantas interpretaciones eso, que podríamos estar aquí debatiendo sobre qué significa. Yo lo interpreto como Donnie Darko es la típica película que cuando uno sale de verla está lleno de dudas y necesita intercambiar esas dudas con los amigos que la hayan visto o con su interior, ¿no? Sí. Y darle interpretación, porque la película está llena de enigmas, diríamos, de cuestiones que se plantean, que están... y eso lo hace, a mi modo de ver, extraordinariamente atractiva, ¿no? Porque no es una película que te explique todo, es una película que te plantea todo, ¿no? Te plantea muchas cosas que tú tienes que darle respuesta y que puedes darle una respuesta personal a cada cosa, ¿no? Es lo que y la peli además está llena de recovecos, porque es que esto de que te decía yo que no tiene un guión lineal, que no tiene una estructura, no. La peli está llena de cuestiones que van planteándose, que encajan todas perfectamente, que la hacen muy entretenida para ver, porque es una película muy entretenida, pero que no está cerrada, que tú cuando terminas de verla tienes que planteártela prácticamente entera y te dan ganas de volver a verla para ver qué detalles. Seguro que te has dejado detalles al verla, porque la peli está llena de detalles. A mí es una peli que me asombra que esté rodada en 28 días, porque es que la cantidad de planos, la cantidad de localizaciones que tiene, la cantidad de momentos, la cantidad de actores que intervienen, vamos, a mí me asombra que el plan de rodaje, Oye, para rodarla en 28 días, ¿cómo coño lo han hecho? O sea que a mí es una cosa que me asombra. ¿Nos parece que a nivel un poco de concepción autoral es como un poco un David Lynch para adolescentes? Por esa confusión, esa cierta poesía, filosofía, es algo que David Lynch ha hecho en Carreteras Secundarias, por ejemplo. Y esta película te propone ese viaje en el que yo cuando la vi la primera vez pensaba que iba a ver una película más convencional, porque yo cuando la vi no era Cool Movie, acaba de salir en DVD, a lo mejor acaba Sí, en DVD, cuando tuvo éxito esa película fue DVD. No, pero porque no tuvo una gran distribución tampoco en cines, creo yo. Y la tenía ganas de ver porque recordaba haber visto el tráiler con eso de las lanzas y tal, y me cine fantástico, me gusta mucho. Y yo me estaba esperando encontrarme una película más convencional, más de este chico va a descubrir un misterio que le va a permitir, y al final lo que te encuentras es una película, pues eso, que no está cerrada y que su capacidad sobre todo es para sugerir. Como decíamos antes de True Detective, tiene una capacidad para sugerir y no ser incómoda en la no resolución de muchas cosas de las que plantea, sino ser que te intriga, que es algo que es muy difícil. Fíjate que la comparación con David Lynch a mí no me parece acertada, fíjate, porque David Lynch tiene en su cine un punto hipnótico y narcótico incluso que no tiene este director, que no tiene en absoluto. O sea que, porque esta peli, a pesar de ser una sucesión de enigmas, no está planteada como yo soy el listo de la película y sé de qué va y tú no lo vas a descubrir, que es un poco la idea de David Lynch. Te cae mal David Lynch. No, me cae muy bien. Yo soy fan absoluto de David Lynch. Yo desde luego, David Lynch es uno de mis directores, pero David Lynch juega a eso. Yo sé de qué va la película, yo sé de qué va esto, pero tú no lo vas a saber, porque yo me guardo el enigma, ¿no? Y quiero que sea así.
y el público ve las películas de David Lynch sabiendo eso. Pero aquí yo creo que no, que Richard Kelly no nos quiere ocultar nada. Richard Kelly plantea para que el espectador tenga las mismas dudas que él tiene. O sea, no juego a listo, no estoy jugando a listo. Entiendo. Estoy jugando a que yo estoy planteando esta película de la manera más diáfana que puedo plantearla y que las dudas que tú vas a tener son las mismas que tengo yo y que yo no tengo resueltas. Y que a lo mejor tú las resuelves de una manera y yo las puedo resolver de otra. Pero que no juego con esa superioridad de decir yo soy el listo y yo sé la solución. Por eso te decía que es un David Lynch más adolescente, porque yo creo que está el espíritu de la película, y por lo que es una película que conviene ver en cierta etapa de juventud, conecta muy bien con las inquietudes de esa juventud. Totalmente. Es una película que a lo mejor vista ya en una etapa de madurez de tu Hombre, vida. pues yo la he visto, yo la vi ayer. Pero tú eres un eterno adolescente, Ramón. También es verdad. Pues yo la he disfrutado muchísimo. Yo la disfruté cuando la vi, en el año 2002, cuando se estrenó. Yo recuerdo además que la vi en un cine de Alcalá, de estos que había... A ver, que piense... yo creo, o en Guadalajara, no me acuerdo dónde la vi, pero era un cine con una sala muy pequeña y que estábamos poca gente, Lo que yo te... ¿sabes? Y que a mí me pareció una peli cojonuda. O sea, yo una cosa que lamento mucho en la vida es no haber hecho críticas desde que tenía 8 años, ¿no? Que podía haber empezado entonces, hubiera sido un buen momento, he empezado hace muchos menos años, desde el 2009. Y lamento no haber hecho crítica de esta película en su momento, porque hubiera guardado ese recuerdo de la impresión mucho más intenso. Y ahora la he vuelto a ver y es una película que disfruto muchísimo, que a mí me parece una película cojonuda y que no solamente es una película de culto porque es una película rara, es una película de culto porque se merece una estupenda calificación, porque es una muy buena película. Lo que yo te quiero decir es que es una película que tú la ves y la puedes valorar. Pero hay películas que si las ves en la adolescencia te vuelan la cabeza a un nivel que te marcan. Que son películas en las que ya cuando veas otra vez una película sobre adolescentes te va a dar igual, aunque te gusten, porque tu película sobre adolescentes es esa. Donnie Darko. Claro, es Donnie Darko, ¿sabes? Y yo creo que hubo gente que en aquella época también le pasó con El efecto mariposa, que a mí es una película que me parece bastante inferior a Donnie Darko, pero que he visto gente que es que la tiene como un absoluto referente, porque tiene esa convulsión de cierta adolescencia, de qué camino elijo para que todo vaya bien, o qué camino no elijo, o que haga lo que haga va a salir mal. ¿Sabes? Entonces, son películas que tienen ese valor de adolescencia, de representar esa pulsión. Pero bueno, hemos quedado que a nivel superficial, Donnie Darko no es una película de un chaval que tiene que salvar el mundo, ¿no? Eso que has dicho, que es posiblemente verdad, eso es una cosa que a lo mejor después de ver la película la deduces, pero no es una película, no es una cosa que se cuente en la película, es una cosa que tú puedes deducir de ver la película, pero no es una cosa que esté en la película de manera diáfana, Sí. ¿no? Pasa un momento de Sí, escaleta. la escaleta, vamos muy bien con la escaleta. Nos hemos saltado Richard Kelly. ¿Qué nos cuentas de Richard Kelly? Porque para Pues mí... es una de las grandes incógnitas de todo esto, porque Richard Kelly, su ópera prima está claro que es Donnie Darko, después ha hecho creo que 2 películas más, dos películas más, solo 2. y desde ahí no se ha vuelto a saber nada de él. Creo que el año pasado fue cuando fue el aniversario de la película de Donnie Darko, el 10º aniversario, no fue en 2021. Y sí que dio alguna entrevista más y pues habló un poco de lo que se había sentido inspirado en la película. Pero es una incógnita, la verdad, este hombre. O sea, a mí me ha costado muchísimo recopilar información sobre él. Sí, O sea, os diré que tienen preproducción, porque lo he mirado, estoy mirando IMDb aprovechando que no están las muy cámaras. bien, así me gusta. Tienen en preproducción una película que se llama Corpus Christi. A mí lo que me llama de la atención de él es... Hace una película que es la de Southern Tales, Sí. que es la siguiente, que es una que yo he visto ahora, la vi ayer. Es una comedia muy loca, en la que mezcla una cantidad de cosas que es
muy desbordante porque mezcla pornografía, cine apocalíptico, violencia, con viajes en agujeros en el tiempo donde se desdoblan los personajes. Hay una estructura, también una trama de cine social, todo esto con mucho humor, todo es salpicado de humor, ¿no? Y que es una película muy loca, mucho peor que Donnie Darko, mucho peor, pero que a mí me resulta muy interesante, que no he hecho el comentario porque no me ha dado tiempo, porque me ha ocupado todo esto me ha ocupado mucho tiempo hoy por la mañana. A Dios gracias soy de madrugar, si no, no me hubiera dado tiempo de ninguna manera y tal. Entonces, y que me parece interesante. Y luego la siguiente es, yo creo, otra producción que es Dominó. No, de Domino hizo el guión. El guión, nada más, vale. Hizo el guión, vale. que es un guión también muy loco, basado en una historia real de la hija de una actriz famosa que se metió a cazar recompensas. Que es un thriller. Que era Knightley. Además, yo creo que está dirigida a Domino es que yo creo que... por Tony Scott o por Ridley Scott, por uno de los dos. Sí, por Tony Scott. Por Tony Scott. Por Tony Scott, sí. Él lo que dirigió fue The Box, que es una The película Box. que también tiene cierto... que le pega bastante, porque es una película en la que una pareja, de Vox estamos hablando, una pareja recibe una caja con un botón en el que le dicen que si aprieta el botón ganarán no sé si era 1 millón o 5 millones de dólares, pero alguien que no conoce morirá. Entonces la película gira en torno al dilema de si aprietan el botón o no para conseguir ese dinero. Yo creo que es un director que además es raro que no haya hecho más cine, porque aunque South and Tales, que me acuerdo cuando llegó, generó muchísima expectativa, porque ya Donnie Darko ya tenía ese aura de película de culto, y fue un batacazo y a la gente pues le decepcionó mucho, pero The Box tampoco funcionó tan mal. Bueno, pues una que podría haber seguido haciendo películas, Sí. pero yo no Hombre, sé por qué. y Donnie Darko, cuando primero tuvo problemas de estreno en Estados Unidos porque fue después del 11S y cualquier cosa que tuviera Un avión un piñándose. avión y un accidente aéreo era totalmente prohibido. Se consiguió estrenar gracias a los esfuerzos de Sam Raimi y de Christopher Nolan, que los dos apostaron mucho por la película. Tuvo un estreno restringido. En España y en Europa se estrenó 1 año y pico más tarde, y en el Reino Unido en 2003. En el Reino Unido sí que tuvo mucho éxito. Y luego lo que sí que tuvo éxito fue la edición en DVD, donde se hacía una versión del director, que en realidad era una versión un poco más extendida que la que se proyectó en cine, porque esto de los metrajes me he vuelto loco, porque el metraje de la película en cines era poco más de 1 hora y media. El metraje de la película del DVD, que es la versión, diríamos, del director, tiene, creo que son 2 horas 13 minutos, que es la que yo he vuelto a ver. Y bueno, pues... y la versión en DVD sí que tuvo mucho éxito, se ha vendido muchísimo. O sea que podía haber afianzado. Y fue una película que costó 4,5 millones de dólares. O sea, una película súper barata. O sea, ¿me explico? Para el reparto que tiene, además. Sí, un reparto. Y Drew Barrymore, Sí. apoyó mucho la película. Venía de rodar el año anterior Los Ángeles de Charlie, que fue un éxito en taquilla tremendo, y que ella era una actriz renacida después de todos sus problemas y de venir de las producciones de la época. Y Drew Barrymore apoyó también al director y fue uno de los pilares, igual que Nolan y Raimi consiguieron que se proyectara en cines, que no fuera directamente a una distribuidora de televisión. Drew Barrymore consiguió que se hiciera la película, porque gracias a su apoyo y a que ella intervenía y el estudio, de hecho, la película se negoció en el estudio donde se rodaba en Los Ángeles de Charlie. O sea, y gracias al apoyo de Drew Barrymore la película sale adelante, ¿no? O sea que es una película que tenía apoyos, que tuvo éxito en DVD, que no tuvo mala taquilla en Europa y que no tuvo mala taquilla en el Reino Unido, y que no tiene mucha explicación por qué Richard Kelly es un director que ha rodado 3 películas, ¿me explico? O sea, que Él no... también tendrá... O sea, Sí. yo creo que también es un director que es muy personal. En las películas que ha hecho hay mucho de él y al final, pues probablemente a lo mejor quiere levantar proyectos propios
y no le será fácil después del batacazo de Southern Tales y de la de Vox, que tampoco fue muy importante. Bueno, Iván, vamos a seguir hablando. Decíamos que en la Iván, superficie es difícil saber de qué va Donnie Darko. Si tú tuvieras que quedarte con algo de lo que va por debajo de Donnie Darko, te decías que te quedabas con el nihilismo, ¿no? Que para ti Donnie Darko es... A ver, he dicho el nihilismo porque es al final lo que abarca un poco el conjunto de cosas que hemos ¿Qué es el comentado nihilismo? antes. Explícanos qué es el nihilismo. Pues bueno, es una corriente de pensamiento en la que básicamente consiste en desvalorizar los valores tradicionales y suplantarlos por otros propios que tú consideres ética y moralmente más adecuados que los anteriores. Básicamente es un proceso pues de desvalorización. Que nos enraiza, me decías el otro día, con Nietzsche, ¿no? Con el superhombre, la teoría del superhombre. Sí, al final mi TFG, mi análisis ha sido de modo cronológico porque quería contar de principio a fin sin saltar en el tiempo en ninguna escena. Quería contar cómo era el proceso desde el inicio de la película en la que vemos a un Donnie, pues eso, más, más apagado, con sus problemas mentales, crisis que no sabe a dónde va y bueno, pues ver toda esa evolución a lo largo de la peli. Así que ¿Tú yo... podrías decirme como 3 o 4 momentos importantes de la evolución de Donnie en el que se pueda ver en la película? Sí, hombre, obviamente uno es la aparición del conejo de Frank, que es, bueno, luego hablaremos de qué significa él. Y bueno, puede ser como bueno, estaría relacionado justo en el momento en el que se encuentra, que es seguido del accidente de avión, ¿no? Que cuando cae el motor, la turbina está en su habitación y pues evita una posible muerte desastrosa. El segundo yo te diría que puede ser cuando conoce a Gretchen, que es pues su amada en la película. Y es que me costaría quedarme como en momentos. Hay momentos en los que con Jim Cunningham, que es el personaje de Patrick Swayze, en los que pues se ve esta rebeldía a la autoridad, ¿no? A lo que hemos dicho, los gurús estos de autoayuda que ven de una forma muy simplista la vida y los problemas. Y pues él obviamente pues se siente muy identificado, o sea, se siente muy molesto con eso porque es una persona que es consciente. Es que esto es muy complicado porque Donnie Darko es consciente de sus problemas y él quiere cambiarlos. Ahí a lo largo de la peli también, que hay tantos momentos tan oye, importantes. ¿y no te parece, O Iván, sea, es que también no un podría momento decirte. fundamental cuando conoce a Roberta Sparrow y también su obra, su novela, La filosofía de los viajes en el tiempo, Sí, ese es que otro momento escribe? Y a también. partir de entonces la película, de hecho, se divide ya en los capítulos en los que está dividida esta obra, este ensayo, ¿no? O sea que la película entonces cambia un poco y está vista un poco desde la perspectiva de este muchacho, pero leyendo ese libro, ¿no? Avanzando en el conocimiento de ese libro, el libro de Roberto Sparrow. A mí eso me parece también bastante fundamental. Oye, y dentro de todo este mare magnum de cosas, ¿tú crees que es un enfermo mental, Donnie Darko? A ver, ¿Compartes la opinión de la terapeuta? no, eso iba a decir. El diagnóstico clínico que tiene es esquizofrenia paranoide, que para mí no es así, porque él mismo reconoce que lo que ve no es real. Partiendo de esa base, no me parece un diagnóstico equivocado y además que cuando a lo largo de la peli pues vas intuyendo un poco que bueno, que sus visiones, que la única visión que tiene es la del conejo, pues tiene otro tipo de significados. Pero sí que es verdad que es un adolescente que tiene problemas de depresión, incluso alguna escena se le ve con cierta ansiedad. Pero lo que es el diagnóstico este de esquizofrenia paranoide, Sí, no. yo lo comparto Entonces, totalmente ¿lo contigo. que ve son visiones o es real? Ah, bueno. Joder, sí. Oh, no nos preguntes cosas imposibles de responder. Es que es lo que te iba a decir, es muy complejo. O sea, al final se deja un poco a libre interpretación. Yo, si quieres, te puedo decir que de mi punto de vista, sus visiones de Frank
se puede interpretar como el subconsciente de Donnie, ¿no? O sea, que le habla. Que esa es la gran pregunta. ¿Quién coño es Frank? El conejo. ¿Qué es en realidad? ¿Es un subconsciente de charla con él? Es que es una pregunta Bueno, lo muy que está difícil. claro que Frank, a mi modo de ver, es un personaje real. Frank ha existido. O sea, ha existido y le han pegado un tiro en el ojo. Sí. O sea, eso Lo está pega claro. Donnie. ¿Sabes? Y él se disfraza de conejo, posiblemente por ocultar su fealdad, ¿no? Su horror, ¿no? Claro, ¿Donnie Darko ve a Fran de verdad o es, como dice Iván, parte de su subconsciente o parte de sus recuerdos incluso, ¿no? Porque eso queda totalmente abierto, ¿no? No sabemos de qué conoce Donnie Darko a Frank, pero lo conoce. O sea, no solamente conoce el disfraz de conejo, conoce al personaje, ¿no? Que ha existido, que ha sido. Entonces, eso... Pero solo le ve él, ¿no? A ¿Eh? Frank. Sí, O sea, sí, solo sí, le ve ya. él. Está en la escena Solo le mítica ve del él, cine en la que Sí, está con solo le ve él. la Solo le chica. ve. La Está que le él... pregunta lo del traje, sí, solo lo ven. Solo le ve él. Pero es un personaje en carne y hueso, y eso Sí. yo creo que nos queda claro, a Iván y a mí nos queda claro. Es un personaje que existe, existirá vete tú a saber, en otro tiempo, en otro lugar, en su subconsciente, En otra dimensión. o en una noticia de periódico, no lo sabemos. Pero yo comparto la idea de que no tiene una esquizofrenia paranoide. El esquizofrénico paranoide, primero, nunca hace autocrítica. Lo que ve, lo que siente, sus alucinaciones, él las percibe como absolutamente reales y además son irreductibles. O sea, no le puedes convencer que eso que está viendo no es real. Él se cree que eso es real, ¿no? Totalmente. Si uno ya duda de esa realidad, ya deja de ser esquizofrénico, ¿no? Porque la vivencia del esquizofrénico es absolutamente real. Efectivamente, Donnie Darko, él mismo se plantea que lo que le pasa no es normal, que lo que ve no puede ser, ¿no? O sea que él mismo plantea eso es como más, no como una alucinación, que la alucinación se percibe siempre como real, sería como un pensamiento parásito, ¿no? Sí. Pensamiento parásito, el concepto. Esto lo estoy pensando ahora, o sea, me explico, o sea, que el concepto, pero pega bien, porque el concepto de pensamiento parásito son pensamientos que uno tiene, que sabe que no son normales, pero no puede evitar tenerlos. Por ejemplo, cito un ejemplo claro. El pensamiento parásito es, por ejemplo, el que tiene acrofobia, ¿vale? Que en las fobias se da mucho el pensamiento parásito, tiene el pensamiento parásito de que se va a caer o de que uno de sus amigos familiares que está al lado mirando en el puente o en el edificio alto se va a caer. Eso es un pensamiento parásito, lo reconoce como falso, como totalmente absurdo, pero no puede evitar tenerlo. No, pues eso es otro tema muy recurrente de la peli, que es lo de que te he dicho, lo del libre albedrío. Que hay gente que tiene ese concepto mal asociado. Y es que son esos pensamientos que tiene Donnie, no puede escapar de ellos de ninguna manera. O sea, son como todo el mundo que tiene pensamientos así, que todos tenemos, son cosas que no son inherentes al ser humano. Tú no puedes desligarte de ciertos pensamientos, y por eso yo llegué a la conclusión de que Frank pues podría ser un poco pues eso, el subconsciente de Donnie. Pero al final, Frank, corregime si me equivoco, ¿se cargaba a la novia de Donnie? Sí. El personaje, a ver, Cuéntame esa escena. No, esa no. escena en concreto, ¿cómo era? Vamos a... Bueno, por cierto, magistral, ¿eh? La verdad es que esos últimos momentos de la película, sí. que yo los he visto en bucle, los he visto varias veces porque me han impresionado, porque están montados magníficamente, está ese accidente, el coche pasa por encima, vemos cómo sale alguien disfrazado de payaso, estamos en Halloween, y Donnie Darko ve a Frank, y al que le dispara es a Frank. De hecho, no mata al conductor, mata Sí, a mata a Frank. Frank. Porque él siente que el que ha atropellado a su novia es Frank, ¿no? Y le dispara. Luego, él vemos que va a recoger a la novia. Después de eso, vemos La novia está muerta. sí. O sea, Clínicamente. Vemos y después. antes del atropello, ¿qué había pasado con la Vemos novia? después una puesta de sol, una imagen un poco idílica, ¿no? En la que nos da la sensación de que ha pasado tiempo. Al siguiente fotograma lo vemos a él llegando a su casa
para coger las llaves del coche, ¿vale? Y luego descubrimos que tiene a la novia metida ya en el coche, Sí. la transportaba. Todo esto, joder, qué bien funciona. O sea, cinematográficamente funciona fenomenal. O sea, le da un tono poético, o sea, un tono, sí, poético, maravilloso, ¿no? No estamos ante una escena, de pronto lo violento, lo terrible, se transforma por las imágenes que estamos viendo, dándole un tono poético, ¿no? Y ella está viva en el coche cuando él ya Ella está muerta. está muerta. Sí. Entonces, al final, el sacrificio de él, ¿para qué es? A ver, la visión superficial sería, pues eso, para... Bueno, ahí, A ver, Ahí- explícame la visión superficial mientras Ramón la sí. razona y luego me dice cada uno La, la vi- vuelta. Sí, la sí, sí, visión sí. superficial que Iván. tiene el espectador es que pues se sacrifica por ella, ¿no? Es un sacrificio... Como pues, que va hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y si se Sí. sacrifica y él muere, ya se salva. Sí, o sea, al no conocer a Donnie, Hmm. pues nunca pues pasará lo que pasa con ella. Entonces esa es la visión superficial que tiene el espectador, ¿no? Aparentemente. Y ya, pues, si quieres comentar tú, Ramón, porque es que Claro, es que es muy complejo, porque de pronto ese bucle temporal en el que vemos que nos volvemos 28 días atrás de pronto, y vemos, por un lado, a su madre y a su hermana en ese avión volviendo de esa representación que han tenido, de ese baile que hacen esas chicas y tal, de estilo animadoras, ¿no? Y ahí presentimos que ahí está el accidente. Esa turbina cae de ese avión, ahí se produce el accidente y él está, diríamos, esperando en su cuarto la muerte, ¿no? Que le Sí. caiga la turbina. De esa manera va a salvar a su novia que ocurra eso. Pero de pronto vemos a sus padres llorando fuera, a su madre ahí también, y a su hermana llorando, su madre y a su madre fumando, la más entera posiblemente de la familia, que ya no está en el avión, ya en ese avión que posiblemente cayó, que se estrelló, eso ya no está ahí, esa realidad ha desaparecido cuando cae la turbina. Y la novia aparece con una bicicleta, ve la casa, en ese día 28 previo no conocía a Donnie Darko, no conocía nada de él, pero ella siente que ve que su hermana y su madre son personajes conocidos para ella y los saluda desde la lejanía, Sí. desde el otro lado de la calle. Ya Y la acaba la madre peli. y la niña le responden. Que a mí se me eriza Sí, a mí también. la- Es que... la Tú, piel. que hemos dicho que lo superficial es que Donnie Darko se suicida, o sea, se muere Sí, para sí. salvarla. Donnie Darko, Sacrifica. Lo que No se suicida. se Donnie sacrifica. Darko, Donnie Darko, coño, salva al mundo. Salva al Salva mundo. al mundo. Salva al mundo porque Mu- evita ese agujero de gusano que absorbería que se convertiría en un agujero negro y absorbería a la humanidad, como bien le explica el profesor de ciencias. ¿Me explico? O sea que el sacrificio de Donnie Darko sirve para salvar a su novia, que a lo mejor es por lo que lo hace Donnie Darko, pero sirve para salvar al mundo. Sí. ¿Tú piensas que esa explicación es la explicación también, que no es una metáfora de algo, que no es un símbolo, es un símbolo de otra cosa más profunda? A ver, como metáforas sí que puede haber, pero sí que... No puede Era ser. su destino, era pero- su destino. Joder, pero no puede ser. A mí, yo de los determinismos nunca he sido amigo, entonces una película que me acabe defendiendo un determinismo me toca las narices. Pero sí que me parece interesante que pueda ser una defensa del suicidio. No. No, ahí estoy muy en desacuerdo. Hombre, Donnie Darko puede ser que solamente se sacrifique para salvar a su novia o que se sacrifique para salvar al mundo. En cualquier caso nos da igual porque las dos cosas las consigue, ¿no? Pero es que al final se está viendo a sí mismo como un cáncer. Está viendo como que el mundo va a estar mejor sin él. No, yo no tengo... No tengo esa... Hombre, esa no, teoría. yo creo que él no se ve como un... No, porque además Donnie Darko
a pesar de Lo que... bonito de no haber visto ayer la película es que como estoy Puedes hablando por lo plantear que, cuestiones, puedes plantear como cuestiones. me la estáis contando vosotros, yo digo también Sí. de lo que Mira, percibo de vuestras explicaciones. De Donnie Darko, el personaje de Donnie Darko, a pesar de que es un personaje que sufre, es un personaje también muy positivo. Es que a eso iba. Porque es un personaje que siempre va a buscar elementos que a él, que a él le favorecen. Por ejemplo, él no se resigna a contemplar la vida desde ese punto de vista tan simplista que plantea el predicador de miedo, amor, ¿no? Amor, Y sí, que miedo. plantea esa profesora de gimnasia fanática, ¿no? Y de hecho cuando lee una situación y tiene que poner en esa línea de espacio, pues él dice que es que la vida no es así, la Más vida compleja, no es sí. tan simplista, ¿no? O cuando el predicador va y le pide que cuente una experiencia que luego a mí me jode mucho cómo va resolviendo los problemas que le van planteando de una manera absolutamente absurda. Él dice, él sale y dice lo que opina y sus planteamientos son muy racionales, muy actuales y hasta cierto punto de luchador, no son de darse por vencido. Él plantea los problemas de las tres personas que salen planteando cuestiones, al chico que está claro que vive una vida porque está acosado, porque es, Sí, literalmente le débil dice y porque que cambie, le porque dice, es métete al obeso, le dice, gimnasio. tienes que aprender jiu-jitsu, coño, Sí. lo que tienes que aprender es esto y me explico, o sea que, claro, o sea que él da opciones y son opciones positivas. Y luego su amor hacia su novia es también muy entregado, muy respetuoso, ¿no? Los dos son personas muy sufrientes. Una Él relación de sufre por sus comprensión. trastornos Sí. y ella sufre porque tiene un padrastro que ha apuñalado a su madre, que han huido con otra personalidad, con otra identidad, a otro sitio lejano, su adaptación a un medio nuevo y ella encuentra el refugio, ¿no? El refugio en el novio y el novio en ella, ¿no? Y Donnie Darko en ella, y los dos son personajes que se complementan mucho dentro de una cuestión Ya, de respeto, ¿no? pero aquí hay una cosa que tú un personaje lo puedes tener manteniendo una postura durante toda la película, pero que al final de la película, lo que te dice es que hay una profecía que se va a cumplir No. y que el personaje tiene que aceptarlo. Bueno, Se está cagando un poco en el espíritu del personaje. No, no lo veo así. A ver, es que Ramón ha resumido muy bien lo que te conté el otro día, que es la teoría esta del superhombre. Lo ha resumido a la perfección. Mucha gente cree que esta corriente filosófica, la del nihilismo, es pesimista y es todo lo contrario, es positiva. Que de hecho, el nihilismo siempre busca una alternativa. sí, Es el nihilismo duda de lo establecido para buscar una alternativa, ¿vale? Siempre. El nihilismo no significa en no creer en nada. No cree en nada de lo establecido, Sí. pero va a buscar una alternativa. Pero entonces lo consecuente con el personaje para terminar de afianzar la idea de la película no habría sido que él encontrara una alternativa que no implicara su muerte. o no. Es que no te estoy comprendiendo lo que me está queriendo decir básicamente que se suicida. O sea, que no. Él piensa que él. Que la película está poniendo un personaje que es nihilista en cuanto a que siempre está buscando alternativas. Pero al final la realidad le pasa por encima. Porque la realidad le obliga a que su alternativa sea morir él. Para que los demás se salven. ¿Y por qué eso es malo? O sea, entonces está poniendo, Está que haciendo era mi siguiente pregunta. Si consideramos que el hecho de que alguien se sacrifique de forma como lo hace él es positivo, pues usted decía al principio que a lo mejor no hay una cierta defensa del suicidio en cuanto a que, porque está claro que no estamos hablando del fin del mundo en términos absolutos. Si aceptamos que el fin del mundo funciona como metáfora de algo, o de que él va a ser dañino para su novia, o él percibe que va a ser dañino para su novia, porque la atropella Frank y Frank es su subconsciente, él está viendo que él mismo va a ser dañino para su novia en el futuro. Bueno, esa puede ser una teoría, pero pues. Claro, no, por eso te digo, es que es lo que te digo.
el final está sujeto a múltiples interpretaciones. Claro, y- lo que pasa es que esto, nosotros, Iván y yo, nos basamos en nuestra opinión, ¿no? Fíjate que no habíamos hablado del asunto nada, pero que es coincidente, ¿no? Y que es coincidente Y además. recuerdo que yo no he visto la película desde hace 10 años por lo menos. O sea que, pero la visión que nosotros damos a Donnie Darko y su final, no la vemos pesimista, ¿no? La vemos a lo mejor lo que digo, poético-romántica, ¿no? La vemos romántica. O sea, Pues coño, pero ¿qué personaje más romántico hay que el Werther? Que el joven Werther. ¿Y cómo acaba el joven Werther? sí, sí, bien. Pegándose un pistoletazo por amor. Sí, a lo mejor, En un cementerio. nosotros nos resistimos a darle un aspecto trágico, ¿no? Porque a lo mejor no lo vemos, ¿no? Pero posiblemente No, lo no sea, es trágico. claro, O sea, que decir, por eso te decía que hay una defensa del suicidio porque no percibe el suicidio como algo negativo. La película. Pero es que yo no lo considero ese acto un suicidio, como tal. Pues, Claro, que era lo que estábamos hablando, de que si se puede entender, hay un sacrificio. Si ese sacrificio, te digo, yo lo considero, insisto, por lo que me habéis contado aquí, y mi tiempo, y mis recuerdos, y mis vagos recuerdos, lo considero un sacrificio en el que, y sí que os compro la idea de que ese Frank es el mismo, de que él quiere salvar a su novia, pero todo esto, Javi, también parte de una interpretación que hacemos Iván y yo, que no tiene por qué ser. bueno, pero al explico? final esta película está abierta que- a eso. Porque nosotros interpretamos de que él decide, a lo Fíjate, mejor él no fíjate. decide, él simplemente era No, su destino, ¿no? es, Su destino es que cayera la turbina en yo su creo- habitación y muriera. yo a creo lo que mejor, es- a lo mejor ese intervalo de 28 días es como una especie de lo que pudo ser y no fue, ¿me explico? claro, puede ser eso, o incluso totalmente lo contrario, que su destino fuese no morir y él rechace su destino y quiera cambiar. Claro. Es que puede. Pero esas Pero dos bueno, pero ahí volvemos. posibilidades son- Ahí volvemos. A mí me parece consecuente porque la idea de sacrificio está también presente, que hemos hablado antes, del efecto mariposa. Y en el efecto mariposa acaba de una manera muy similar, si te das cuenta, en el que el protagonista asume que lo mejor para su relación romántica es no conocer nunca a la chica. Y se cruza con ella por la calle y hay un reconocimiento espiritual, pero no real. ¿Sabes? Que por eso te digo que es tanto Donnie Darko como el efecto mariposa en su momento son películas adolescentes que generan un cierto culto porque tienen ideas similares. Probablemente Donnie Darko es más filosófica en cuanto a todo lo que propone y en ese viaje de que Donnie al final yo creo que acepta un poco, tiene esa aceptación de... Abraza su destino, por así decirlo. Abraza su destino, pero claro, a mí con felicidad, al final yo creo que esas dos películas que te proponen es que hay cosas que no vas a poder evitar, que es parte natural de la maduración y que a lo mejor aceptar que hay cosas que no vas a poder tener implica matar al niño que eres. Pero igual que en el efecto mariposa sí que está la idea de renacimiento, porque el tío tiene otra vida, en Donnie Darko me falta esa idea de renacimiento de muere el yo que soy, pero hay otro yo nuevo que surge. Simplemente muere el yo que soy y el mundo pues está ahí, pero yo he aceptado que voy a morir. ¿Sabes? Y la idea de la profecía que autocumplida también está ahí. Entonces, bueno, autocumplida o no, pero hay una idea de profecía que es determinismo que me parece entonces Pero contraria. es que, claro, es que tú desde un primer momento puedes decir que es determinismo, pero el fin del mundo al que se refiere Frank, tú no sabes exactamente a qué se refiere. No sabes si el fin del mundo significa la muerte de Donnie, el fin del mundo como causa natural, que es lo que hablábamos de lo del agujero de gusano y tal, o el fin del mundo es... Sí, lo del agujero de gusano lo apunta ese profesor de Sí. ciencias, me explico. En realidad, Frank no habla habla de algo, y en realidad no dice que nada. No. En realidad no dice que no especifica qué es, pero presientes tú que, joder, que después de esos 28 días que lleva tantas horas y tantos minutos, tantos segundos, después de eso va a pasar algo gordo, ¿no? No es un punto banal, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? O sea que- Luego tenemos otro punto que me interesa, que no está en la película, pero que es algo que es el invisible Harvey, como referente de esta película. Una película de James Stewart, en la que James Stewart ve a un conejo invisible Es que gigante. hasta que me lo dijiste tú no había caído. Pues nadie más le ve, solo le ve James Stewart, y es un conejo con el que más o menos
va haciendo lo mismo que hace este tipo. Sí, va dialogando. Lo que pasa es que... no, y va cuestionando la realidad y el orden establecido. mm, Que es lo que hace, ¿vale? Que en el caso de Donnie Darko es algo más oscuro o tenebroso por la propia apariencia de Frank. Porque Frank tiene un punto terrorífico. No ha elegido un disfraz de conejo amable. Ha elegido un disfraz de conejo bastante jodido. ¿no? Sí, es un monstruo, ¿no? Digamos que es un monstruo, ¿no? La de El Invisible Harvey, que es una película que protagoniza a James Stewart y tal, es una película en tono de comedia, claramente, ¿no? Claro. O sea, que Pero que es mucho más amable. cambia totalmente, ¿no? Pero ahí tienes Y la base de además, un señor con su conejo gigante. este James Stewart es un personaje afable que intenta ayudar a todo el mundo. Pero como Donnie, ¿no? No. Y Donnie no intenta ayudar a todo el mundo, no intenta, no busca no soluciones. es su propósito, no. No, aparte de que él ya tiene sus problemas, me Sí. explico, tampoco está Tiene como sus mierdas. para andar ahí arreglando el mundo, ¿no? Él ya tiene lo suyo, ¿sabes? Y tal. Luego, sí, a mí hay cosas que me interesan mucho. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que, bueno, aparte de los 4 libros que se citan en la película, uno de ellos es Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, que a mí es yo recomiendo mucho a alguien de los que nos oye no ha leído este libro que lo lea, se lee súper fácil, es súper fácil de entender y es un libro maravilloso, a mí me encanta, ¿no? Recomiendo mucho. Se habla también de Los Destructores, de Graham Greene, sí. y de La colina de Battleship, de Richard Adams, que son 2 novelas americanas características y tal, que las dos tienen mucho que ver con lo que se cuenta, ¿no? Porque no hemos hablado aquí de la faceta destructora de Donnie Darko, ¿no? De esa faceta cuando coge el hacha y Sí. siembra de residuos en el colegio, ¿no? O sea que esa es una... O cuando quema La casa del predicador, ¿no? Sí. Además ya él cuenta que tiene un antecedente de que quemó una casa abandonada, ¿no? Y tal. Luego hace referencia también al regreso al futuro, para explicar los viajes en el tiempo, que eso yo creo que es un referente siempre de generacional, Sí. ¿no? Totalmente. Y a mí me llama mucho la atención que la peli parece una cantera de grandes actores, porque Jake Gyllenhaal, Los dos hermanos. claro, y su hermana Maggie, que Maggie a mí es una actriz que me entusiasma y que además es la directora de La hija oscura, de Dos Dauer, que obtuvo el premio en Venecia y tal. O sea que los dos entonces eran actores muy de segunda. Es el segundo papel protagónico de Jake Gyllenhaal y aquí cobra mucho auge, igual que su hermana. Y luego, por ejemplo, a mí me llama la atención también la presencia de a ver si lo encuentro, de Seth Rogen, Sí, que es aquí un secundario. Sí, uno de los bullies. Sí. Claro, es uno de los acosadores, siempre de me estos cae mal Seth Rogen abusadores, en las películas. ¿Sí? ¿sabes? Sí. Y que además me llama la atención porque él siempre que ha hecho siempre personajes de blandito, aquí está como de... Sí, He cogido tío, manía desde Fabelman. De duro, ¿no? Le has cogido manía, sí, desde los Fabelman le he cogido mucha manía. y que fíjate tú que son estos 3 actores son prácticamente desconocidos y esta película les lanza. Sí, es curioso, sí. O sea, es curioso. Oye, Iván, tú lo que has estudiado es el tema del nihilismo de los antihéroes, ¿no? También tú... Sí, porque esta corriente es tan popular sobre todo lo que hablábamos a finales de los 80, bueno, aunque ya habían pelis así en los 60, 70, pero sí que es verdad que con el paso de los años y cada vez más los antihéroes tienen pues eso, muchas similitudes con esta corriente filosófica. ¿Qué grandes ejemplos nos puedes decir? ¿Tienes alguno en mente? Hombre, Taxi Driver, ¿no? Podría Sí. ser un ejemplo. Ahora mismo no me acuerdo de todos los que puse. Incluso, mira, el Club de la Lucha. Sí, claro, yo te hablo de pelis con las que yo he crecido, ¿no? Claro, Tyler Durden era un Sí. nihilista, ¿no? Eran muchas cosas. Era Edward Norton, Bueno, para empezar. Yo no me refiero solo que esa corriente sea la única que
que imiten, sino que hay muchas características de los antihéroes que pueden provenir de esta corriente. ¿Tyrion Lannister? Sí, es que como hay tanto... ¿Quién has dicho? Perdón. Tyrion Lannister. Tyrion Ah. Lannister. Bueno, a ver. ver, Tyrion Lannister empieza siendo un hedonista, ¿no? Un tío que vive por ahí para el disfrute, ¿no? Pero ya que es un enano, dice, bueno, pues voy a disfrutar de la vida. Pero luego sí que va evolucionando y pues podría ser. O sea, no podría decirte ahora mismo aquí todos todos los antihéroes que hay en el cine, que hay millones, o sea que... ¿Por qué crees que la gente conecta tan bien con el nihilismo de estos antihéroes? ¿Tenemos ahí un reflejo no satisfecho? Hombre, Me porque yo gustaría creo ser- yo creo que es que también hay un planteamiento equivocado en algunas obras de ficción del nihilismo, que es lo que te he dicho, que es el pesimismo, ¿no? Tengo una crisis existencial, no importa nada. Hay como algunas concepciones equivocadas. Pero sí que es verdad que yo creo que es precisamente por eso, por lo que pasa con Donnie Darko, que quien no ha tenido alguna vez ese pensamiento de, joder, lo que he creído a lo largo de mi vida no tiene sentido. Es como si a un cristiano le dices bueno, aún le muestras de alguna manera que Jesús no fue quien dijo ser. Entrarías en un proceso depresivo, pero claro, es lo que te digo, algunas pelis se quedan solo con eso y en este caso, pues el mensaje es completo, no es que El tránsito es completo. es hacia el algo superhombre. es algo inherente, es obvio que cuando tú dejas de creer en todo lo establecido, que lo que has creído toda tu vida, pues es obvio que pues te entristezca eso, ¿no? Pero luego está en tu poder el darle un nuevo sentido a todas esas cosas y a todos esos valores, que es lo que hace muy bien la película. ¿Tú crees que puede conectar con cierta fatiga que tenemos los humanos respecto al mundo que nos rodea? Que nos gustaría todo mandarlo a la mierda y hacer algo nuevo. Sí, claro. O sea, que esos personajes conectan con eso, ¿no? No Sí. es... Sí, o sea, yo de hecho, pues eso, cuando vi la peli pues me pilló una época así un poco De bajón, ya te doy un poco de bajón, ¿no? de bajón, Iván? de joder, ¿Has completado el camino tú hacia el superhombre? no, yo creo que es que no quiero no quiero entrar en esos temas ahora. No quiero entrar en temas filosóficos, es que son temas muy complejos, pero no. Estás en el camino todavía. No, es que no sé, no creo ni siquiera que tal y como lo cuenta Nietzsche sea posible. O sea que. Entonces, bueno, pero eso es mi opinión. Pero bueno, que sí que es verdad que es muy fácil sentirte identificado con. Por lo Oye, menos. Iván, y la idea de que se ha propagado de que las ideas de Nietzsche fueron el sustento del nazismo, de las ideas de- todo esto del superhombre, de la raza superior, de todo esto, ¿cómo lo ves tú? Que yo eso es una cosa que siempre me ha turbado No, del no, a ver, pensamiento de Nietzsche, porque yo siempre me ha interesado filosofía, aunque nunca he sí. conseguido entender gran cosa. Creo que al final no. Pero yo no he encontrado esa ligazón No, que hay entre Nietzsche y el nazismo. ¿Me de explico? hecho, yo creo a lo que. mejor es que yo no la he Sí, encontrado. O sea yo que- creo que al final es un error de cómo comprende la gente ese concepto, ¿no? Del superhombre. Simplemente, o sea, y lo entiendo porque es verdad que es una corriente filosófica un poco complicada a veces de entender. Hay gente, pues, cuando tú y yo hablábamos el otro día, que te pregunté, ¿pero tú sabes lo que es el Yo dije nihilismo? que ahora no crees nada. Y claro, entonces yo te dije, pues por eso, pues puede ser que mucha gente confunda ese concepto. Yo no lo veo para nada ligado al nazismo. Lo que veo a lo mejor es un pretexto pues, para criticarlo de alguna manera. Queda muy bien lo del superhombre, ¿no? Es como... Es que realmente superhombre es la traducción aquí, pero esa palabra la palabra en alemán no dice como tal superhombre, es como una palabra, no sé cuál es el término para definir una palabra que no tiene traducción. ¿Y cómo entenderíamos al superhombre? ¿Como la versión mejorada de la persona, lo que uno quiere alcanzar ser, sería el superhombre? No lo veo así. O sea, yo al final el superhombre lo que veo es la persona que es capaz de aceptar
a ver, aparte de lo de cambiar los valores establecidos por los propios, tiene también que ver con la paradoja esta del el eterno retorno, que significa básicamente, a ver si lo explico bien, que es complejo, aceptar que pues que la vida no, o sea, que la vida no tiene sentido, por así decirlo, pero cambiar de alguna forma, pues lo que te he dicho, todo lo establecido con lo que tú crees y vivir para que si la vida en un hipotético caso se repitiese, te quisieras volver a vivir tu vida. Eso es ser el superhombre, ¿no? Aceptar y querer que si, pues eso, si tu vida volviese a repetirse, volver a repetirla de la misma manera exacta. Aceptar lo que te ha pasado. No, o sea, aceptarlo sí, con el cambio que decimos. Porque, por ejemplo, es como buscar la mejor alternativa a la vida posible, ¿no? Oye, me está recordando ahora otra película, la de Una cuestión de tiempo se llamaba. La película esta del guionista de Love Actually, que hizo una película en la que había un tío que podía viajar en el tiempo, que tenía una herencia de familia. Sí, que podía sí. Y al final la conclusión de la película es que aprende a disfrutar de cada momento del día, porque decía Sí. que él vivía cada día 2 veces, utilizar su poder para vivir cada día 2 veces. Al final de la película, después de todo lo que le Sí, pasa, es una película con Billy Nighy. Exacto, y Rachel Y McAdams dice más nada, también. pero es lo de menos. Y entonces, al final de la película, el tío vive un día normal y dice, y luego lo que hacía era volver a vivir el mismo día, pero disfrutándolo. Hasta que llegó el punto en el que ya cada día podía disfrutarlo plenamente con todo lo que pasaba. No, para nada. Lo que quiere decir al final lo del superhombre es que aplicando ese cambio que hemos dicho de valores, quieras volver a repetir tu vida. Pero si no aplicas ningún cambio, pues no tiene sentido todo lo que estamos hablando. No es volver a repetir tu vida de otra manera, es exactamente la misma. Este tío que decía era eso. Pero Pues- pasa que él ya no Pero le preocupaba. si la disfrutas, ya estás cambiando, no a lo mejor las acciones, pero tu forma de ver ese día. No, yo quiero decir todo. O sea, Pues tú no has cambiado. a ver, sí, Bueno, porque menos mal que nos dedicamos a hablar de cine y no de filosofía. Ya porque, te digo. que es complicado porque este tema, pero a ver, Yo creo Va a que hacer Iván una película sobre este tema que nos lo va a dejar clarísimo. obviamente Donnie Darko, por ejemplo, en el final, te voy a poner un ejemplo, en el final cuando está dando como el viaje atrás en el tiempo y salen flashbacks de todo lo que ha vivido a lo largo de la película, que es cuando empieza a cambiar, obviamente se le ve riéndose, se le ve contento. Por primera vez en la peli se le ve a carcajada pura. Y eso quiere decir que a partir de ese momento es de cambio, cuando empieza ya a actuar con su propia ética y su propia moralidad, ahí es cuando sí realmente no le importaría volver a vivir ese momento una y otra vez. Pero elige morirse. No, es que, joder, es que es muy complicado esto. Estaremos aquí eternamente debatiendo, sí. pero yo Bueno. intento aplicártelo de la manera más sencilla, es que es muy complicado. Muchas gracias, Iván, por tu colaboración. Yo no sé si queréis seguir aquí hablando de algo o si ya nos rendimos. No, yo creo que nos rendimos ya, ¿no? Yo creo que ya hemos facturado bastante. Sí, Donnie Darko, que conste que nos estamos dejando muchos aspectos de la Sí, película. sí. Porque, por ejemplo, no estamos hablando, por ejemplo, de la cuestión educativa o del fanatismo que hay, que son aspectos que también entran dentro de la película. Pero ¿a qué ¿no? mierda le importa eso? Y entonces, y luego, por ejemplo, también de ese ambiente de instituto tan típico norteamericano, que Sí. nosotros ya, y que ahí está también representado, ¿no? O sea, que Estereotipado, sí. todos esos aspectos, y luego también, por ejemplo, hay un personaje, esta niña gordita de origen oriental, que es un personaje interesantísimo, ¿no? Y que Donnie Darko, además, con ella siempre muestra una cierta simpatía, una Sí. cierta empatía, ¿no? Y que Con descendencia colonialista. ¿Cómo? Con descendencia colonialista.
Bueno, no, yo no lo interpretaría así, pero, No. o sea, que la película, hemos hablado de facetas de la película, pero la película tiene más Muchísimas. facetas de las que se puede hablar, porque es una película que es muy, muy interesante, muy compleja y desde luego fascinante en su guión y fascinante en su realización. A mí, insisto, me sigue asombrando que fuera rodada tan solo en 28 días. A mí Sí, es es una cosa sorprendente. que me vuelve loco absolutamente. Una película muy compleja de rodar. Pues Bueno. le tienes que dar otro visionado. Es que es una peli que con cada visionado le vas sacando Quería haberlo Seguro, hecho seguro, ayer, muchísimas cosas. pero no me dio tiempo. La volveré a ver Bueno, y me arrepentiré de no ¿cuándo- haberla visto antes para este programa. Pero bueno, ¿Cuándo podremos ver tu trabajo? Cuéntanos. Pues yo creo que para principios de junio ya va a estar terminado. Vale. Esta- ¿Y es- lo publicarás? ¿Estará disponible en internet para Sí, verlo? sí, o y sea, tal? obviamente pues estará público en internet para quien quiera pueda verlo y pues mi intención, que es ya un poco ambiciosa, es que se hable, o sea, si al final realmente queda como yo quiero y lo bien que quiero que quede, que alguien, algún blog, alguna revista o lo que sea, lo mencione. Con eso yo estaría... Porque Hombre, sí, yo te lo voy a mencionar seguro. porque sí que es verdad que una de las motivaciones por la que hice el trabajo es que mi tutora de TFG ya tuvo un análisis que fue muy reconocido. De hecho, fue por eso no lo hice de este personaje y me decanté por Donnie, de que era de Rust Cole, de True Detective, que me dijo que fue muy aclamado y fue publicado por algunas revistas y mencionado en muchos sitios. Entonces, pues es una de las cosas que me motivó. bueno. Me gustaría, la verdad. Bueno, pues te deseamos que tus sueños se cumplan, porque Gracias. yo creo que es una cosa estupenda. Estaría Y te genial. agradecemos mucho, la verdad, que nos hayas planteado esta cuestión y que A vosotros por a lo invitarme. mejor hubiera estado bien tener más tiempo, pero bueno, no ha estado mal. Bueno, Ramón, despide. Nos despedimos. Pues nada, que muchas gracias Iván, muchas gracias Javi, y nos despedimos de este número 50 programa de Centauro de la Alcarria, el 50º programa de Centauro de la Alcarria. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine. Centauros de la Alcarria.